Muy buenas tardes. Perdón por la demora en iniciar. Con la tormenta me fue muy difícil trasladarme. Y se ve que hay muchos que todavía no llegan, ¿verdad? Si es que vienen. En algunos casos lo mejor es que no se muevan. Sí hay áreas muy encharcadas, muy problemáticas. El tráfico está muy pesado. En distintas partes ves carros que se quedaron, les decimos, tirados, que ya no pudieron continuar con la lluvia, así que entendemos que hay cosas fuera de nuestro control, como lo que pasa el día de hoy. Pedimos disculpas como quiera y esperemos que los que estén en camino lleguen con bien. Si no, quédate en línea y ahí nos acompañas por esta ocasión. Muy bien, estamos en el tema número 93. Como lo platicamos el miércoles pasado, acordamos que no íbamos a repasar los capítulos 37, 38 y la mitad del 39, porque correspondía ya a otros capítulos donde Dios había descrito lo que se tenía que hacer y Moisés registra todo lo que se hizo y prácticamente son iguales, prácticamente, porque sí hay capítulos donde está narrado en un orden diferente o se agrega un poco de información, pero prácticamente es lo mismo. Así que el día de hoy vamos a ver el final del capítulo 39, el nombre del tema es Moisés inspecciona el santuario. Y voy a recapitular brevemente lo que dice el capítulo 37, 38 y parte del 39. ¿Cuál es la correspondencia al capítulo donde Dios dio las instrucciones? Y dejarlo así, ¿verdad? Entonces, la semana pasada vimos el final del capítulo 36, ¿verdad? A partir del versículo 8. Y dijimos que correspondía a Éxodo 26. Lo mismo sucede con Éxodo 37. Del 1 al 24, todo lo que se describe ahí, que es el arca, la mesa y el candelabro, corresponde a lo señalado en Éxodo 25. Luego Éxodo 37, 25 al 29, el final del capítulo 37, ese no está en el capítulo 25, eso corresponde a Éxodo 30 del 1 al 10. Así que vemos que no es exactamente el mismo orden. En este caso, el altar del incienso está mencionado en el capítulo 37, pero se menciona no en el 25, sino hasta el Éxodo 30 del 1 al 10. Luego el capítulo 38, del 1 al 20, corresponde con Éxodo 27, del 1 al 19, que es el altar de los holocaustos y el atrio. Y al final del capítulo 38 se hace un recuento de los materiales usados. Ahí queda registrada una tonelada de oro y otros datos por si les interesa. Y luego, capítulo 39, del versículo 1 al 31, donde se narran las vestiduras, tanto del sumo sacerdote como de los hijos de Aarón, que son los sacerdotes normales. El efod del pectoral corresponde a Éxodo capítulo 28, del 1 al 43. Entonces, ahí está la correspondencia para verla. Si les interesa, prácticamente vas a encontrar lo mismo, con otro orden, pero registran que hicieron las cosas tal como se especificó. De hecho, se repite nuevamente al final del capítulo 39. Entonces, todos esos capítulos los vamos a dar por vistos, porque los estudiamos a profundidad cuando Dios dio las instrucciones. Entonces, retomamos a partir del capítulo 32, Éxodo 39, 32. Moisés registra que terminaron toda la obra. Vamos a leerlo, Éxodo 39, 32. Dice, toda la obra del santuario, es decir, la tienda de reunión, quedó terminada. Los israelitas lo hicieron todo tal y como el Señor se lo mandó a Moisés. Y prácticamente ese es el resumen del capítulo 36 al 39. Hicieron todo tal y como el Señor lo mandó a Moisés. Ahora aquí, en el comentario Benson dice, les tomó un poco más de 5 meses terminar la obra. Aunque hubo una gran cantidad de trabajo fino, como solía ser el trabajo de aquel tiempo, el bordado y el grabado no solo en oro sino en piedras preciosas, sin embargo, lo hicieron en poco tiempo y con la mayor exactitud imaginable. Este comentarista estima que se tardaron 5 meses. ¿Cómo lo ves? ¿Factible o no? ¿Es un buen cálculo o en qué se está basando? En todo el capítulo 39 no se especifica, de hecho en el capítulo 40 se especifica cuánto se tardaron. Así que más adelante, al final del capítulo, veremos el cálculo que hace otro comentarista y luego hacemos nuestro propio cálculo a ver cómo nos va. Es muy probable que
como está registrado en los capítulos 36 al 39, el orden en que fueron presentadas las cosas, es muy probable que ese sea el orden en el que las fueron terminando. Porque cuando llega el punto en que le muestran a Moisés las cosas, pareciera, por cómo está registrado, que le llevaron todo a Moisés para que lo vieran. Pero me parece que eso no es lo óptimo. Si vemos, o si tú checas, algunos comentaristas también están de acuerdo en esta idea, de que así como fue narrado, primero el santuario, luego el arca, luego el candelario, etcétera, fue el orden en que se lo presentaron a Moisés. Es probable, ¿verdad? No lo podemos decir con certeza. Pero en el capítulo 38 nos da un poco de información sobre cómo se gestionó este proyecto, cómo es que se fue registrando quién era el encargado de eso. Vamos a Éxodo 38, versículo 21. Dice, estas son las cantidades de los materiales usados para el santuario del pacto. Los levitas hicieron este registro por orden de Moisés bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Entonces, el registro que vemos de todo lo que se usó fue a cargo de los levitas. Dice, aunque todavía no se nos especifica exactamente quién es o por qué, nos dice que es bajo la dirección de Itamar. Él era encargado del proyecto. Entonces tratemos de verlo. Se armó el proyecto, digamos, los encargados principales eran Bezalel y Aholiab, ¿verdad? Y luego a todos aquellos que Dios había capacitado, que tenían el deseo de servir, se integraron al equipo y se armó el equipo global y ellos empezaron la construcción. Todo lo que ellos y solo ellos podían hacer porque Dios los había capacitado. Por otra parte, tienes a los que están llevando todo el registro de lo que se hace, y ahí se le encomendó a Itamar. Itamar es el hijo menor de Aarón. Si vamos a Éxodo 6:23, dice, Aarón se casó con Elisabet, hija de Aminadab y hermana de Naasón, y ella le dio 4 hijos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. ¿Por qué se le dio la tarea a Itamar y no a sus hermanos mayores? Que se supone que las tareas se los dan a los más responsables. En caso de una familia se lo dan al primogénito, ¿verdad? O a los mayores. En este caso es el menor a quien se le dio la tarea, pero tiene un proyecto de registrar. Entonces fíjate, mientras unos construyen, otros registran lo que está pasando y hacen un conteo. Hay un estricto control de lo que están haciendo, de lo que está sucediendo. Luego nos dice que terminada toda la obra, la presentaron a Moisés. Vamos a Éxodo 39, versículo 33 al 41. Dice, y le presentaron a Moisés el santuario, la tienda y todos sus utensilios, sus ganchos, tablones, travesaños, postes y bases. El toldo de pieles de carnero teñidas de rojo, el toldo de pieles de delfín y la cortina que resguardaba el arca del pacto con sus varas y el propiciatorio, la mesa con todos sus utensilios y el pan de la presencia, el candelabro de oro puro con su hilera de lámparas y todos sus utensilios y el aceite para el alumbrado, el altar de oro, el aceite de la unción, el incienso aromático y la cortina para la entrada de la tienda, el altar de bronce con su enrejado de bronce, sus varas y todos sus utensilios, el lavamanos y su pedestal, las cortinas del atrio con sus postes y bases y la cortina para la entrada del atrio, las cuerdas y las estacas del toldo para el atrio, todos los utensilios para el santuario, la tienda de reunión y las vestiduras tejidas para ministrar en el santuario, tanto las vestiduras sagradas para el sacerdote Aarón como las vestiduras sacerdotales para sus hijos. Y aquí está descrito todo lo que hicieron. Es decir, ¿todo eso se lo llevaron para que lo vieran? Lo más probable es que no, sino que cada cosa que fueron terminando fue revisada por Moisés. Ahora un detalle, en el versículo 37, cuando dice el candelabro de oro puro con su hilera de lámparas, dice, ¿cuál es la hilera de lámparas? Eso puede ser algo confuso, pero recordemos que el candelabro tenía 7 brazos, ¿verdad? La parte principal, 3 brazos de un lado, 3 brazos del otro. Y cuando habla de la hilera de lámparas, se refiere a cada lámpara en cada brazo del candelabro. Y se lo llevan a Moisés. ¿Por qué a Moisés? Pues porque él es el único que había visto el modelo original, ¿verdad? Nadie más lo conocía, nadie más podía supervisar que eso haya quedado como Dios lo mandó, solamente Moisés, porque solo Moisés vio el modelo original. Entonces, dependes de la capacidad de Moisés para recordar lo que vio, ¿verdad? Obviamente pensamos que Dios le dio la habilidad para recordar con claridad cada cosa que vio, pero se lo tienen que presentar a él, no hay nadie más. Ahora, checa lo que dice el comentario Hélicos. Dice, es probable
que las diversas partes de la obra se le presentaran a Moisés para que las inspeccionara a medida que se terminaban, que si no lo satisfacían, podrían ser modificados y enmendados de inmediato. Considera la posibilidad, como mencionamos la semana pasada, de que le llevaran algo y Moisés les dijera, no, así no es, ajústale o quítale aquí, ponle acá, vuelve a hacer esta parte, no sé. Yo creo que sí sería complicado que alguien te describa lo que vio y que tú lo dejes idénticamente como lo vio. Tuvieron que haber intercambiado dibujos, bosquejos, no sé, imagínate cómo transmites lo que viste, transmitirlo con fidelidad al que lo va a construir. Es un proceso complicado. Mira, en mi trabajo yo he visto eso muy de cerca. A la hora que hablamos, en mi caso, de construir software, hablamos de lo que el cliente quiere, cómo lo quiere, y tienes que hacer muchos registros, muchas juntas, hablar muchas veces, pero si no pones por escrito o si no haces un bosquejo de cómo va a ser, cómo va a funcionar, es imposible que estén hablando de las mismas cosas. Es muy complicado cuando hablamos de lo que tú te imaginas. Yo lo veo así, 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 y otro dice, yo también, pero lo que están viendo no es lo mismo, cada quien se imagina algo. Entonces, estoy seguro que en el caso de Moisés tuvo que haber algún bosquejo, tuvo que haber dibujado algo, porque es imposible que puedan ponerse a construir algo que no vieron, nada más platicado. Ahora, ¿se acuerdan cómo está en la descripción de las cosas que tenían que hacer? Es imposible saber con exactitud cómo iba a ser. Moisés tuvo que haber hecho algo y tuvieron que haberse basado en lo que Moisés bosquejó o dibujó como una guía, y me parece que está sujeto a esos errores y ajustes. Si aún cuando tú haces bosquejos y pantallas y gráficos de cómo va a terminar, aún así cuando lo ven terminado dicen, no, pues no me lo imaginaba así. Entonces, ¿cómo no te lo imaginabas? Si aquí está el dibujo, ¿verdad? Aquí está el plano, aquí está el diseño que hicimos. Y lo que terminamos haciendo es exactamente lo que habíamos bosquejado. Y aún así, a veces el cliente dice, sí, pero yo me imaginaba otra cosa. No, qué complicado. Imagínate la situación que vivieron ellos. Dice también el comentario élico, solo Moisés había visto el modelo en el monte y solo Moisés podía decir si la obra alcanzó el estándar requerido. No se nos dice que haya rechazado algo, y es muy posible que todas las partes de la obra hayan sido realizadas satisfactoriamente en su primer ensayo por varios obreros, porque los obreros, debe recordarse, además de recibir instrucciones de Moisés, fueron divinamente asistidos en la producción de sus diversas obras. Entonces, fíjate cómo dice, pudieron haberse equivocado, ¿verdad? Pudieron haber hecho ajustes, pero luego dice, lo más probable es que lo hayan hecho a la primera. ¿Por qué? Porque Dios los capacitó para esa tarea. Pero yo no estoy de acuerdo. No sé qué opinas tú. Trata de verlo en la iglesia. Cuando nos ponemos de acuerdo en la iglesia para hacer algo y tenemos a las personas con el don que recibieron de parte de Dios sirviendo en las áreas que tenemos en la iglesia, aun cuando nos sentamos y hacemos juntas para decir esto es lo que vamos a hacer y las personas que tienen el don de parte de Dios van a encargarse de construirlo, eso no significa que porque hayan sido capacitadas para eso no se van a equivocar en el proceso, ¿verdad? Somos humanos a fin de cuentas, ¿verdad? Y me parece que sería como que espiritualizar el proceso de construcción diciendo que como habían sido capacitados por Dios, entonces no se equivocaron. Yo no veo eso en la práctica. Cuando nos ponemos a trabajar, hermanos en Cristo, con los dones que Dios nos ha dado, como quiera siempre hay áreas de oportunidad, siempre hay errores, malentendidos propios del proceso de transmitir la idea de una mente a otra, ¿verdad? Entonces, sí, Dios los capacitó, no cabe duda, pero no creo que simplemente por el hecho de estar capacitados hicieron todo a la primera. Yo digo, porque algo de eso tiene que ver mi trabajo, es prácticamente seguro que tuvieron que haber ajustes, pero bueno, es la opinión del comentarista y es mi opinión, tú fórmate tu propia opinión en este sentido. Ahora, Éxodo 39, 42 a 43. Dice, los israelitas hicieron toda la obra tal y como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Moisés, por su parte, inspeccionó la obra y al ver que le habían hecho tal y como el Señor se lo había ordenado, los bendijo. Primero,
los israelitas hicieron toda la obra tal y como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Y aquí nos especificó Bezalel y Aholiab, ¿verdad? Como en otros capítulos, si tú los lees, va a decir que ellos lo hicieron. Bezalel hizo tal y tal y tal. Aholiab hizo tal y tal. Pero el decir en resumen dice los israelitas. Y está hablando de en general los israelitas. Pero nosotros sabemos que no fueron los israelitas en general. Fueron aquellos que fueron llamados por Dios, capacitados por Dios, que tuvieron el deseo de servir, supervisados por Bezalel y Aholiab, y luego con un control de registro por parte de los levitas, supervisados por Itamar. Pero se describe que los israelitas lo hicieron. Hay que poner atención a estas generalizaciones y no confundirnos. No fueron todos los israelitas, ¿verdad? Y a la hora que interpretamos, no podemos olvidarnos de la información que ya se nos dio. No se pusieron a trabajar todos los israelitas, solo aquellos que Dios se había llamado para la obra, ¿verdad? Y cuando dice que Moisés, por su parte, inspeccionó la obra, la palabra inspeccionó es el hebreo ver, que también se puede traducir como inspeccionar, aprobar, mostrar, buscar. Literalmente Moisés vio lo que habían hecho, porque consistía en la vista de Moisés y su memoria de lo que Dios le mostró. Literalmente es Moisés, míralo, y tú dinos, porque no hay nadie más que nos pueda decir, tú dinos si esto se parece a lo que viste. Obviamente, el comunicar lo que Moisés vio a quien lo construyó, tuvieron que apoyarse con herramientas, ¿verdad?, para transmitir la idea. Pero Moisés tiene que validar visualmente que la obra sea lo más exacta posible a lo que él vio. Y dice, y al ver que le habían hecho tal y como el Señor se lo había ordenado, los bendijo. Dice el comentario de Helicos, satisfecho, expresó su propia aprobación y la de Dios al bendecir a quienes habían trabajado con tanta fidelidad. Y esto es interesante. Moisés los bendijo. La pregunta es, ¿tiene Moisés la capacidad de bendecir a alguien? ¿Las bendiciones provienen de alguna persona? Lo comento porque estos pasajes a mí me los enseñaron hace muchos años como una prueba indudable de que mi pastor me podía bendecir. No sé si me explico. El pastor, uno de los pastores con los cuales era en la iglesia donde yo me congregaba, siempre decía al final de cada reunión la bendición sacerdotal, ¿verdad?, que vamos a ver más adelante. Pero siempre decía que él nos tenía que bendecir, porque si no, no íbamos a ser bendecidos. Y decía que lo hacía al final para que solo los que se quedaron toda la reunión alcanzaran bendición. Si te ibas antes, te ibas sin la bendición. Dice, bueno, qué buena estrategia, porque tú quieres, pues yo ya vine, ni modo que me vaya sin mi bendición, ¿verdad? Pues me esperó al final, ya se dio la bendición, ahora sí, vámonos. Pero ya me llevé mi bendición, ya te vas contento. Bueno, la pregunta es, ¿eso es válido bíblicamente? Van a decir, no, Bernardo, pues nos tienes bien mal porque no nos has bendecido en tantas reuniones, ¿verdad? ¿Dónde está esa iglesia para ir? Allá sí me bendicen. Pero así como bendecían, también maldecían. Dicen que si no te sujetabas a ellos o no estabas de acuerdo con su doctrina, ellos podían maldecirte. Y también traigo maldiciones a cuestas desde que me salí de esos lugares, ¿verdad? Y no nada más me maldijo el pastor, sino su cobertura y así, ¿verdad? Gracias a Dios no tiene nada de validez esas cosas, ni lo que ellos quieran decir de bendición ni de maldición. Porque, como vamos a ver más adelante, a Balaam, Dios le dice, tú no puedes maldecir a quien Dios ha bendecido y no puedes bendecir a quien Dios ha hecho maldito. La bendición y la maldición provienen de Dios, no de una persona. Entonces, fíjate, cuando los cristianos nos decimos unos a otros que Dios te bendiga, algunos lo modificaron y dicen, no digas que Dios te bendiga, di Dios te bendice, porque ya lo estás confesando. Sí, pero Dios no me bendice porque tú lo digas. Eso es precisamente lo que Dios le dijo a Balaam. Tú no puedes bendecir a quien Dios ha decidido no bendecir, y viceversa. Entonces el poder de bendecir o maldecir no está en el ser humano. No está en nuestro control ni tenemos autoridad para hacerlo. Por eso, cuando dice el comentario, satisfecho, o sea, Moisés, expresó su propia aprobación y la de Dios al bendecir a quienes habían trabajado con tanta fidelidad. O sea,
que la bendición que Moisés da no es de parte de él, no es porque él quiere, sino que es de parte de Dios. Y como es Moisés quien comunica lo que Dios ha dicho, al momento en que Moisés los bendice, no es obra de Moisés, sino que es Dios bendiciéndolos a través de Moisés. ¿Me explico? Así que no te preocupes, no te has perdido ninguna bendición porque no te he dicho eso, ¿verdad? Y tampoco te he dicho ninguna maldición. Ahora, hay otro comentario, Keil and the Litz, no sé, este es alemán, no lo sé pronunciar. Dice, la prontitud y la generosidad con que el pueblo había presentado los dones necesarios para esta obra y el celo que habían mostrado al ejecutar toda la obra en algo menos de medio año, eran los signos más alentadores de la disposición de los israelitas a servir al Señor, por lo que no podían dejar de recibir la bendición de Dios. Aquí hay dos cosas interesantes. Aquí también él hace un cálculo. Se tardaron algo menos de medio año, o sea, menos de 6 meses, ¿verdad? El comentario que leímos al principio de Benson decía que poco más de 5 meses. Pues prácticamente es el mismo, ¿verdad? Poco menos de 6 meses o poco más de 5 meses están hablando del mismo periodo. Luego, cuando dice que al ejecutar toda la obra en algo menos de medio año, dice, eran los signos más alentadores de la disposición de los israelitas a servir al Señor, por lo que no podían dejar de recibir la bendición de Dios. Y aquí conecta el deseo y el esfuerzo y llevar a cabo lo que Dios dijo tal como Él lo dijo, con la bendición de Dios. Entonces, no puedes decir que si tú hiciste las cosas tal como Dios las dijo, no te va a bendecir. Él establece la condición. Haces lo que Él dijo, hay bendición. Y de hecho, esa es la base de la ley de Moisés. Si haces lo bueno, te bendigo. Si haces lo malo, te maldigo. Y es lo que está operando aquí. Si ellos hacen tal como Dios se los encargó, los bendice. Pero esto no tiene que ver propiamente con la ley de Moisés, ¿verdad? Fíjate bien, la ley de Moisés era la serie de cosas, fiestas, rituales, leyes que tenían que cumplir para ser bendecidos, y todo aquello que estaba prohibido, que no debían de hacer, porque si lo hacían, recibirían maldición. Pero aquí lo que estamos viendo, el empeño que pusieron en obedecer y la bendición que reciben no es algo que esté fundado o fundamentado en la ley de Moisés, que no están cumpliendo específicamente con una de las leyes, es algo que Dios les encargó, y eso nos sirve a nosotros, porque podemos ver que Dios bendice a quienes le obedecen, y eso aplica para ellos y para nosotros y para cualquier persona en el mundo, en la historia de la humanidad, que haya sido fiel a lo que Dios ha comendado, a lo que Él ha ordenado, va a alcanzar bendición. ¿Pero qué se debe? Dios está diciendo que te portas bien, ahí te va tu bendición, o la bendición es portarse bien. ¿Se entiende la pregunta? O sea, yo alcanzo bendición de Dios y le hago caso, como si la bendición y hacerle caso fuesen cosas separadas. Yo hago lo que Dios me ha dicho, y entonces dice Dios, ahí te va tu bendición. Esa es una manera muy común de ver las bendiciones que Dios da. Pero me parece que es incorrecta. Me parece que la manera correcta de entender la bendición es que tú hiciste lo que Dios te comendó. No que son cosas separadas. Obedeciste y entonces recibes la bendición, sino que la bendición es hacer lo que Él te dijo. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios pide es bueno. Todo lo que Dios demanda, todo lo que ordena es bueno. Y cuando tú lo haces, ya eres bendecido, porque estás haciendo lo bueno. No son cosas desconectadas. No es de que, a ver, Señor, yo te estuve obedeciendo y no me has bendecido. Me parece que eso demuestra que no entiendes la bendición, ¿verdad? Porque nos deleitamos en la ley de Dios, en el sentido de que nos deleita hacer lo que Dios quiere que hagamos, porque es bueno hacerlo. Y es en el proceso de hacer lo que Él me pidió que yo me siento bendecido, que yo experimento la felicidad que solo puede provenir en la obediencia a Dios. Y no estoy esperando que me bendiga con un premio, sino que la bendición misma es haber hecho lo que Él pidió. Entonces, cuando dice aquí, y Moisés los bendijo, tendríamos que pensar, ¿les dio una recompensa especial? No sé, ¿qué les dio para decir, ya me bendijo? O toda esa tarea, ellos comprendieron que al terminar de darla por concluida, son bendecidos, porque se saben usados por Dios
fueron capacitados por Dios para la tarea, fueron automotivados para hacerla, y ahí, como le he dicho muchas veces, ahí está la felicidad. Hacer lo que Dios te ha ordenado hacer, encontrarte haciendo algo que el ser humano no hace por naturaleza. Te das cuenta que Dios te movió a hacerlo, te dio todo lo que necesitas para hacerlo y te concedió llevarlo a cabo. Y es donde te encuentras bendecido, no como una recompensa adicional. Ahora, eso en cuanto a la parte. Ahora veamos el cálculo. Poco menos de 6 meses, poco más de 5 meses, ¿cómo llegan a ese cálculo? Con lo que hemos leído hasta ahorita, en el capítulo 39, no hay forma de calcularlo. No hay forma de determinar cuánto se tardaron. Está registrado todo lo que hicieron, pero no cuánto se tardaron en hacer. Y de hecho, considero que es muy rápido. No sé qué opinas tú. Yo, por ejemplo, cuando hablamos de cosas de mi trabajo, de mi profesión, puedo tardarme 6 meses en hacer un sistema no muy complejo, trabajando de lunes a viernes 9 horas diarias. Y no son cosas manuales de que tengas que darle forma y martillar y fundir. Son cosas en la computadora, ¿verdad? Y la computadora nunca se equivoca, la computadora hace lo que tú le pides. Y eso a mí me tiene feliz de la vida, porque nunca me voy a encontrar una computadora rebelde. Y si las cosas no funcionan es porque yo le dije mal. Pero nunca va a estar revelándose a que yo le digo. Para mí es la mejor manera de trabajar. Alguien totalmente obediente que hace solo lo que tú le pides, no hace más, no hace menos. Algo está funcionando mal, tú eres el que está mal, hace los cambios y ya. No tienes que estar viendo a ver qué hizo mal alguien. Pero en el caso de aquí, que son puros hombres, cada uno con su manera de pensar y todos propensos a errores, dice, sí, fue muy rápido todo lo que hicieron. Pero ¿cómo hacemos? Bueno, hagamos nuestro cálculo para ver si estos comentaristas tienen base para llegar ahí. Y digo, ¿cómo podemos hacer el cálculo? Bueno, con la información que hemos visto. ¿Cómo podemos saber cuánto se tardaron? Tendríamos que saber cuándo empezaron y cuándo terminaron, ¿verdad? No nos dice exactamente cuándo empezaron, pero sí podemos tener una aproximación muy buena. Recordemos, vamos a Éxodo capítulo 12, versículo 1 al 2. Dios les dice, en Egipto el Señor habló con Moisés y Aarón y les dijo, este mes será para ustedes el más importante, pues será el primer mes del año. ¿Cuál fue ese mes? El día que salieron, ¿verdad? Ahí empezó el primer día del año. Luego vamos a Éxodo 19:1. Los israelitas llegaron al desierto de Sinaí a los 3 meses de haber salido de Egipto. ¿Por qué es interesante que llegaron a Sinaí? Porque es ahí donde están todavía, ¿verdad? No se han movido de ahí. Desde el capítulo 19 que llegaron ahí hasta el 39 en el que estamos, no han dejado el Sinaí. Entonces, salieron y nos da un punto de referencia, primer mes cuando salen de Egipto, al tercer mes llegan al Sinaí. ¿Qué más pasó ahí? ¿Qué más nos da noción del tiempo que han estado ahí? No sabemos con certeza todos los días que supieron, pero hay información útil. Por ejemplo, vamos a Éxodo 24:18. Dice, Moisés se internó en la nube y subió al monte y allí permaneció 40 días y 40 noches. ¿Es esto? La primera vez que subió a la montaña, ¿verdad? Donde Dios le dio todas las instrucciones que estudiamos del libro del pacto. ¿Cuánto tiempo pasó desde que llegaron a Sinaí acá? No lo sabemos, varios días. ¿Meses quizás? No lo sé, no tenemos todavía esa información, pero estuvo 40 días y 40 noches ahí. Sabemos que descendió, vio al pueblo corrompido, el becerro de oro y todo eso, y luego volvió a subir, ¿verdad? Éxodo 34:28. Moisés se quedó en el monte con el Señor 40 días y 40 noches sin comer ni beber nada. Allí en las tablas escribió los términos del pacto, es decir, los 10 mandamientos. Ya vimos que quien nos escribió fue Dios. Esta es la segunda vez que sube. Otros 40 días y 40 noches. Y entre que subió una vez y luego bajó y volvió a subir, pues hubo varios días ahí que no sabemos con exactitud. Pero aquí ya nos da un criterio, porque sabemos que empezaron a construir el santuario después de que descendió del monte la segunda vez, ¿verdad? Descendió, les dio la buena noticia, descendió con el rostro brillante, ¿verdad? Y luego tuvieron que pasar unos días y vimos que fueron convocados a trabajar. Así que ya tenemos un parámetro para determinar como cuánto tiempo pasó desde que salieron de Egipto
hasta que empezaron a construir el tabernáculo. Salieron en el mes primero y llegaron al Sinaí a los 3 meses. Y luego estuvo 40 días y 40 noches, y luego otra vez 40 días y 40 noches. 80 días. Si tomas meses de 30 días, ya han pasado 5 meses y medio. Aprox, ¿verdad? Porque tendríamos que agregarle días entre cada evento. Desde que llegaron al Sinaí hasta que subió por primera vez, tendríamos que agregarle algunos días. Cuando bajó y destruyó el becerro de oro y todo eso, otros días. Sube por segunda vez, desciende y quizás otros días más. Pero ahí la llevamos, ¿no? Decimos que si le agregamos esos días, podríamos hablar fácilmente de 6 meses. 5 meses y medio seguros por los datos que nos da, más los días que les agreguemos, yo pienso que sí lo redondeamos fácil a 6 meses. Luego, en el capítulo 40, vamos a Éxodo 40, 17, lo que veremos si Dios quiere el próximo miércoles, nos da otro detalle fundamental. Dice, fue así como el santuario se instaló el día primero del mes primero del año segundo. Entonces, si calculamos que alrededor de 6 meses empezaron y se echó a andar hasta el primero del mes segundo, tienes que duró 6 meses o menos, ¿verdad? Nuestro cálculo tendríamos que decir poco menos de 6 meses o más de 5 meses, pero sigue siendo el mismo rango y hemos llegado exactamente al mismo cálculo de ambos comentaristas. ¿Cuál será más acertado? ¿Poco menos de 6 o poco más de 5 meses? Pues no sé, pero ahí está el rango, ¿verdad? Entonces, sí podemos llegar a ese cálculo. Ahora, con eso se acaba el capítulo. Pero, ¿qué podemos sacar de provecho a esto? ¿Qué podemos aprender con este registro? Bueno, fíjate, Dios les dijo que tenían que construir con exactitud, por medio de Moisés, que fue quien vio el modelo, cómo debía de quedar. Pero no les dijo nada sobre la organización interna para que lo llevaran a cabo. ¿Verdad? No les dijo cómo se tenían que organizar. No les dijo que qué tipo de jornada. No les dijo nada, no está registrado absolutamente nada sobre que llevaron un registro, que Itamar estaría a cargo. De eso no se dijo nada. Dios fue claro en lo que tenían que entregar, ¿verdad? ¿Cómo le haces para organizarte y entregarlo? Quedó a criterio de los israelitas. ¿Se acuerdan cuando Jetro visitó a Moisés? Moisés atendía a todo el pueblo y Jetro dijo, no se puede, te pasas todo el día ahí. Te nos vas a acabar tú y el pueblo también se va a cansar. Organízate, nombra jefes, tú ves las cosas más importantes y que los demás vean las cosas más sencillas. Y estuvo de acuerdo Moisés y a Dios le pareció bien, no se opuso. Pero eso no se lo dijo Dios a Moisés. Eso fue una propuesta de Jetro a Moisés y se organizaron internamente. ¿Pero qué tiene que ver esto con la iglesia? Mucho, porque sí hay información clara de lo que la iglesia debe de hacer, ¿verdad? Hemos dicho, ¿cuáles son las marcas de la verdadera iglesia? Desde los tiempos de la Reforma Protestante se enfrentaron a ese problema, porque en lugar de haber una sola iglesia, se fracturó, ¿verdad? Ahí es donde da inicio la Iglesia Católica Romana, inicia el protestantismo, y con Martín Lutero, pues salen a enseñar, pero no nada más Martín Lutero y otros, sino que cada quien dijo, bueno, pues yo también puedo enseñar lo que yo quiero, lo que yo creo, lo que yo interpreto. Y empezaron a establecerse distintos tipos de enseñanza. Y decían, bueno, ahora ¿cómo sabemos quién es Iglesia de Cristo y quién no? Puesto que ya quedó la separación entre Iglesia Católica Romana y protestantes, que no dependen de una sola entidad ni una sola autoridad, sino que cada una estaba gobernada por sus propios ancianos y no hay una autoridad máxima sobre ellos. ¿Cómo determinas quiénes sí son iglesia y quiénes no? Acuérdense de las 3 marcas: predicación fiel de la Escritura o del Evangelio, ¿verdad? Que es fielmente lo que la Escritura dice, interpretada correctamente partiendo del texto. 2, los sacramentos, mandatos explícitos de Jesús: bautismo para los convertidos y la cena del Señor o la mesa del Señor, ¿verdad? Hace de esto en memoria de mí, dijo. Esa es la segunda marca. Y la tercera, la disciplina, otra enseñanza explícita de Jesús en Mateo 18, 15 al 17. Adelantado a la iglesia, todavía no se fundaba la iglesia.
podemos decir que la iglesia empezó cuando Jesús se fue, ¿verdad? Y estaban todos reunidos esperando. Ese es el inicio de la iglesia. Pero antes de eso Jesús dio instrucciones sobre cómo se tenían que resolver los problemas en la iglesia con respecto al pecado. Entonces, quien quiera que diga que es iglesia de Jesucristo, tiene que obedecer esas tres cosas. La predicación fiel del Evangelio, guardar los sacramentos, bautismo y mesa del Señor, y la disciplina. Si te falta uno de los tres, no hay razón para considerarte iglesia de Cristo, porque esas tres cosas son claramente demandadas en la Escritura. Y lo curioso es que prácticamente ninguna tiene los tres. Sobre todo la de la disciplina, ¿verdad? De hecho, nos consideran locos cuando decimos que en la congregación ejercitamos o ponemos en práctica la la disciplina enseñada en Mateo 18, 15 al 17. Se asombran, se asustan. ¿Quién eres tú para juzgar? Yo no soy nadie, pero yo estoy haciendo lo que Jesús dijo que hiciéramos. Ahora, fíjate, tenemos esos lineamientos, ¿verdad? Se tiene que enseñar. Dios, dice la Escritura que Dios repartió los dones como Él quiso, y también los ministerios, y que por medio de los ministerios se edifica a los hermanos en la iglesia. Por medio de congregarnos, nos apoyamos, nos ayudamos unos a otros. Según Efesios capítulo 4, si no me equivoco, son los ministerios lo que nos llevan a crecer para ir madurando, pareciéndonos cada vez más a Jesús y no ser arrastrados por todo viento de doctrina. La unidad en la iglesia está establecida por la aplicación, el uso de los ministerios bíblicos, asegurándonos que cada uno esté haciendo el llamado que le corresponde. Nos da requisitos para los diáconos, nos da requisitos para los ancianos, nos habla claramente de cómo se debe exponer el Evangelio, pero no dice nada sobre la organización interna. Habla del gobierno de la iglesia, tiene que haber una pluralidad de ancianos, ¿verdad? Puede haber diáconos, pero los diáconos no gobiernan sobre la iglesia, solamente la pluralidad de ancianos. Pero ¿cómo te organizas internamente? No dice nada. Como se le dice a ellos, esto es todo lo que tienes que construir, pero no se especifica cómo se van a organizar para construirlo. Eso quedó a criterio de ellos. ¿Se acuerdan el primer conflicto que hubo? La gente está trayendo de más. Dijimos, ¿qué es lo que motivaba que acudieran a Moisés para decirle que ya no permitiera eso? El descontrol, la oportunidad de ser tentados y agarrar de lo que no es suyo. No tener unas cuentas claras y transparentes, por eso se detuvo la ofrenda. Ya no traigan más ofrenda. Y luego vemos que Moisés, como leímos en el capítulo 38, instituye que se debe registrar y se debe inspeccionar todo. Y se define a Itamar como encargado. Fíjate el concepto de organización que tienen. Desde que Jetro le dijo eso a Moisés, vemos que ya nos soltaron esa idea de hay que obedecer a Dios, pero organizándonos de la mejor manera para ser eficientes, transparentes en el proceso. Por eso en el capítulo 38 al final se hace un recuento de todos los materiales recaudados y en qué fueron usados. Entonces, al final dice, Moisés vio que todo estaba bien y los bendijo, pero esa bendición, como ya lo demostré, no viene de él, sino de parte de Dios. Entonces, la organización y todo el esfuerzo interno que hicieron para cumplir es parte importante de lo que debemos hacer para agradar a Dios. De aquí deducimos cosas muy interesantes, por ejemplo, la transparencia en lo que la iglesia hace. Tristemente, no hay mucha transparencia en las iglesias con respecto al dinero, ¿verdad? Sabemos que hay pastores que viven del Evangelio, pero prácticamente nadie sabe cuánto gana su pastor. No saben. En las iglesias en que yo estuve, nunca, jamás dieron información del dinero. Nunca. ¿Por qué? Para evitarnos problemas. Evítatelos tú. ¿Qué estás haciendo con el dinero? Pero ¿qué es lo que hicieron aquí ellos? Transparentaron todo. Se juntó tanto oro, tanta plata, tanto bronce, se usó aquí, aquí, acá y acá. Nadie podía quejarse. Ahí están claras las cuentas. Todo el mundo se protege. Todos los que estuvieron no los van a poder acusar de que alguien se quedó con algo porque todo quedó registrado. Había personas a cargo del registro, personas a cargo de la tarea. Tenían que saber administrar, tenían que tener nociones para registrar. Fíjate bien, los cristianos
Tenemos que usar herramientas administrativas para llevar a cabo las tareas que Dios nos ha encomendado. Pero se pone una línea ahí delgada que no debemos cruzar, porque a veces las iglesias tratan de incorporar lo que las empresas hacen o lo que las organizaciones seculares hacen para meterlo con el objetivo de administrar la iglesia y luego se desvía hacia una empresa. Y llegan cristianos con el concepto de que yo estoy aquí como en una empresa y tú me tienes que dar crecimiento y me tienes que ir subiendo de responsabilidades y tengo antigüedad y me las debo respetar, y nada de eso aplica en la iglesia. Así que sí podemos organizarnos internamente y cada congregación va a definir cómo se organiza internamente. Pero lo que determina si están aprobados por Dios o no es el cumplimiento de los objetivos claros especificados por Dios. No hay claridad en cuanto a la organización interna, pero sí hay suficiente claridad en cuanto a lo que una iglesia debe estar haciendo. Y ahí está nuestro enfoque. Cómo nos organizamos internamente, cómo transparentamos el proceso para que no haya acusaciones entre nosotros, no haya desconfianza entre nosotros y asegurarnos de que cumplamos con lo que Dios nos ha encomendado. Y entender eso nos lleva a respetar a otra congregación que se organice de otra manera, pero que está cumpliendo lo que Dios especificó. Por ejemplo, algo que puede generar conflicto entre cristianos. Hay cristianos que consideran que las mujeres, no pueden ser diaconisas, que los diáconos deben de ser hombres. Y no importa qué tan capaz sea una mujer en su congregación, no la van a poner en un cargo de diaconado. Nosotros, la información bíblica que encontramos, referencias específicas a diaconisas, diáconos mujeres, nos lleva a concluir que no hay ningún problema en que haya mujeres ejerciendo el diaconado. ¿Nos vamos a pelear por eso? No, eso es parte de la organización interna. Los diáconos tienen una función interna. Y no deberíamos hacer conflictos por eso. Oye, tenemos un ministerio que le podemos llamar nosotros eventos. ¿Y qué hacen los eventos? Pues organizan todos los eventos. Y dicen, oye, pero eso no viene en la Biblia. En la Biblia hay 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿De dónde te sacaste el de eventos? ¿Qué le dices? No, hombre, no me entiendes. No estoy hablando de uno de los oficios que alguien puede desempeñar en la iglesia. Estoy hablando de una organización interna para llevar a cabo las actividades de la iglesia. Y si tenemos un área de eventos, un área de control de membresía, no los vas a encontrar en la Biblia porque eso no fue demandado por Dios. Pero sí tenemos que atender a los miembros de la iglesia. Hacemos un área que le llamamos control de membresía porque internamente nos organizamos para poder atender las situaciones, los problemas, el conteo, censo, todo lo que tiene que ver con la membresía. No vas a encontrar eso en la Escritura, como no vas a encontrar que Dios le dijera a Itamar que se hiciera cargo del registro. Eso fue algo que Moisés le pidió. Entonces nos debe llevar a comprender que agradar a Dios haciendo lo que Él nos pidió es obligatorio para todo el que se diga cristiano y para cualquiera que diga que es una iglesia cristiana. Tienes que cumplir con lo que claramente está especificado. Pero internamente hay libertad para organizarte como te parezca mejor. Como cada congregación considere mejor organizarse para cumplir con las cosas que Dios ha demandado. En ese sentido, encontraremos que distintas congregaciones tendrán distintos ministerios internos, distintas áreas de servicio, organizadas de distintas maneras. Habrá congregaciones donde tienen un solo diácono por área. Hay otras congregaciones donde tienen más de un diácono por área. ¿Cuál estará mejor? Pues mira, cuando se nombraron a los que servirían a las mesas eran 7 diáconos en una misma área. No habría un problema que haya más de un diácono en un área. Pero si alguien dice, no, por organización solamente tenemos un diácono, que haya una sola cabeza, pues también es válido, no está prohibido por la Escritura. Y va a depender de cómo se están organizando. Entonces, cuando Moisés inspecciona la obra, está hablando del resultado final y los bendice, ¿verdad? La aprobación de Dios está para con ellos. Pero el momento en que Dios lo aprueba, estamos hablando de todo el proceso que se hizo. A Dios le agradó lo que terminaron y lo que hicieron para terminarlo.
¿Cómo sabemos eso? Pues porque Dios no tolera el mal, Dios no aprueba al malvado. Bíblicamente hablando, el fin no justifica los medios. ¿Se entiende? Me puede decir, mira, el objetivo es que prediquemos el Evangelio y que las personas conozcan a Cristo, ¿verdad? Así que, para ser más efectivos, vamos a poner, si tú haces la oración de fe, te llevas una taza y una Biblia gratis. ¿Cómo ves? Es marketing. Para que estén más dispuestos. ¿Hago la oración de fe ahí en el árbol plantado? No, ahí ni siquiera creen en eso, ¿verdad? Acá me dicen que si la hago, me dan un regalo. ¿Dónde querrán estar? Ahora, ¿es válido eso? Dicen, sí, porque el objetivo es que ellos se entreguen a Cristo. No, nada más es eso, ¿verdad? No podemos decir que el fin justifica tu marketing. El fin no justifica los medios. Tanto los medios como el fin tienen que estar de acuerdo a lo que enseña la Escritura. Y el Evangelio consiste en arrepentimiento. El pecador arrepintiéndose de sus pecados. No la opción para tener un regalito. O para ser aceptado en algún lugar. Entonces, cuando vemos que Moisés bendice a los que trabajaron, Dios es el que los está bendiciendo en el sentido de que aprueba todo lo que hicieron y captamos algo del carácter de Dios. A Dios le gusta que se hagan las cosas que Él dijo y también cómo las haces. Y vemos que el organizarse internamente para llevar registro, para llevar transparencia, que todo el mundo pueda saber porque quedó registrado para que todos lo lean, cuánto se juntó y en qué se usó, es una señal inequívoca que a Dios le agrada que hagamos eso en lo que hacemos en la iglesia. Oye, pero eso es el viejo pacto, pero Dios es el mismo, ¿verdad? En ese sentido. Si le agrada la transparencia y la organización, eso no cambia ahora. Aquí encontramos referencias de lo que a Dios le agrada y su carácter. Y tenemos que esforzarnos por ser transparentes y por estar bien organizados. ¿Cómo nos aseguramos de eso? Rindiendo cuentas. Tiene que haber un énfasis en la transparencia. Y si no lo hay que demandarlo porque es lo mejor para la iglesia. Todo tiene que estar clarificado. Yo me acuerdo mucho una congregación, yo no era congregante de ahí, pero había personas que yo conocía de esa congregación que, conociendo un poco de esto, dijeron, pues voy a decirle a mi pastor, ¿por qué no transparenta las finanzas? Así todo va a ser mucho mejor. Pues le fueron a decir a su pastor, ¿qué crees que su pastor les dijo? Le dijo, ¿dudas de mí? ¿Sospechas de mí? No, pero va a ser más claro y más transparente. Hagamos esto. Cualquiera que pida ver las finanzas se las vamos a mostrar, pero después se va a tener que ir. Porque yo no estoy dispuesto a tolerar gente que no confía en mí. ¿Qué opinas? ¿No hay algo sospechoso ahí? ¿Por qué no quiere permitir que la gente sepa cómo usan el dinero y en qué se gasta? De aquí podemos deducir claramente que a Dios le agrada la transparencia en los procesos que Él ha ordenado. Y todas las iglesias deben estar conscientes de esto. Eso es un asunto que podemos ver en las organizaciones seculares como en las organizaciones cristianas. Transparencia en el proceso. Y así como sospechamos en el mundo de aquel que no quiere decir qué hace con el dinero, de la misma manera sospechamos en las iglesias el que no quiere decir qué hace con el dinero. Porque no es su dinero. Es el dinero de todos. Y debe ser usado para edificación de la iglesia. Debe ser usado para cumplir las tareas que Dios ha asignado a la iglesia. Y todo el mundo debe de saber y estar de acuerdo en que se está usando de la mejor manera. Fíjate, estamos viendo que a pesar, en los tiempos de Moisés era la máxima autoridad, ¿verdad? Y él es el más enfocado en transparentar el proceso. No por ser la máxima autoridad, hace lo que él quiere. Está dejando en claro a todos, por su propio bien, ¿verdad? ¿Quién querría, en su sano juicio, hacer alguna actividad y no transparentarla para que de repente salga uno? A mí se me hace que Hernán se está robando algo. Imagínate.
¿Cómo te defiendes de esa acusación si nadie sabe qué pasa con el dinero? Tú mismo te metes en muchos problemas si no transparentas las cosas. Y eso aplica para todas las áreas, no nada más para la tesorería. Tienes que tener siempre en la mente, lo que vas a hacer, tienes que dejar evidencia de que es algo transparente. Que cualquiera pueda preguntar qué estás haciendo y por qué lo estás haciendo. Porque si tú te aseguras de que todo eso sea transparente, tú mismo te ayudas a ti mismo a no hacer cosas que no vas a querer que los demás vean. Tú mismo te pones límites y control a lo que vas a hacer, porque sabes que vas a rendir cuentas. A eso me refiero con la rendición de cuentas. Tiene que decir, eso es lo que estoy haciendo, y cualquiera lo puede juzgar. Eso me obliga a pensar muy bien lo que voy a hacer antes de hacerlo, porque va a quedar a la vista de todos. Pero si cada uno de nosotros se asegura de esas cosas cuando sirve, toda la iglesia se va a beneficiar. Porque aquel que sea malintencionado entre nosotros no va a poder sobrevivir, porque no va a tener de qué acusar. ¿Me explico? Pero si no hacemos eso, cualquiera va a poder aprovecharse de esa situación y poner en duda la reputación de alguien, poner en duda la credibilidad de alguien, poner en duda el servicio de alguien, porque no está siendo transparente. Entonces, de aquí podemos aprender mucho en el punto de vista organizacional, como congregación, como individual, en tu trabajo, donde estés. ¿Cuántas veces yo he escuchado personas que me dicen, oye Hernán, ¿qué hago? ¿Cómo resuelvo esto bíblicamente? Me están acusando de algo que no hice. Pues demuéstrales que no lo hiciste, que no lo puedo demostrar. ¿Por qué? Porque no dejé nada registrado. Bueno, ese es el problema, de no pensar en transparentar las cosas antes de hacerlas, en cualquier actividad que hagas. Personas malintencionadas nunca van a faltar. Personas que por librarse a sí mismas te van a echar la culpa a ti. Pero cuando tú te anticipas y dices, lo que voy a hacer tiene que ser transparente, tú mismo vas dejando evidencia de lo que haces. Y cuando alguien te acusa, dices, discúlpame, pero no, mira, aquí está la evidencia. Y él va a quedar mal, no tú. Pero eso requiere una actitud de sentir, pensar, estar consciente de que todo lo que hagas tiene que ser público. Pueda ser examinado por otros. Y tener la conciencia limpia de que lo que estás haciendo, que otros lo examinen, que no van a encontrar ningún problema con la Escritura. Ese es el enfoque que tiene Moisés en todo el proceso y los que están con él. Aclarar que no hay nada chueco, nada fuera de lugar, nada oculto, nadie los va a poder acusar de haber hecho algo indebido, porque ellos mismos se aseguraron de dejar todo transparente. Nos vamos a ahorrar muchos problemas. A mí me ha pasado. Me pasó antes de transparentar las cosas y por eso nunca se me va a olvidar. Siempre hay que dejar registro de lo que hagas, en tu trabajo o en la iglesia. Para cuando alguien pretenda pasarse de vivo y acusarte, no pueda hacer nada. Decir, mira, aquí está la evidencia de lo que yo hice. No nada más yo sabía, también sabía esta persona y autorizó a esta otra persona y esta persona. Todos sabían que eso estaba pasando y aquí está la evidencia. Nadie te va a poder acusar y de dejarte en duda o arruinar tu reputación, arruinar tu credibilidad, que es lo más grave que te puede pasar. También seamos conscientes aquí en el ministerio. Asegúrate que lo que hagas no nada más es transparente, sino que es bíblico y que cualquiera va a poder cuestionar lo que estás haciendo. Eso va a ser de mucho beneficio en la congregación. Si haces el ejercicio de decir, voy a hacer esto, ¿qué voy a hacer cuando alguien me pregunta, ¿y de dónde te lo sacaste? ¿Dónde en la Biblia dice eso? ¿Qué respuesta vas a dar? A veces esa simple pregunta que te haces a ti mismo te va a impedir que hagas lo que ibas a hacer. Y dices, no, pues no podría demostrarlo. No se me ocurre cómo. Pues espérate, déjame pregunto, investigo, qué es lo correcto, qué es lo que dice la Biblia al respecto, antes de que yo decida hacerlo. Para que cuando lo decida y alguien me dice, ¿qué estás haciendo? Esto. ¿Y por qué? Por esto. ¿Y la Biblia qué dice? Dice esto. Y ya no hay forma de acusarte. Y es más, te ganas la confianza del que había dudado en ti, ¿verdad? El que puso en duda tu servicio, tu credibilidad,
Cuando vea lo que le muestras y la razón y la justificación, va a dejar de dudar en ti. Así que es fundamental. Y esto lo aprendemos de lo que Moisés hizo y todo el proyecto que hizo. Por eso es indispensable una pluralidad de ancianos en las congregaciones. Entre los ancianos tienen que rendir cuentas y por eso es importante y fundamental que la asamblea entienda la autoridad que tiene, porque en ese sentido los ancianos rinden cuentas a la asamblea. Ahí es donde se transparentan las cosas. Y nadie en la asamblea tendría por qué sospechar si los ancianos transparentan lo que hacen. Y ahora sí, todos felices y contentos. Y se vale preguntar, ¿por qué no? No está prohibido preguntar. Sospecha de quien no te deja preguntar. Por algo no te deja preguntar. Pero si estás haciendo las cosas bien y hasta donde te dan tu entendimiento, partes de la Escritura, que pregunten los que quieran, ¿verdad? Cuantas veces quieras. Y no nos enojamos. O si preguntas te vas. Imagínate cuántos se habían ido ya con la sección de preguntas y respuestas. Dice tu pregunta, ok, te puedes retirar, ya no vengas porque no confías en mí. Qué absurdo. Sin embargo, esa es la regla en muchas iglesias. Tienen prohibido preguntar. Tienen prohibido cuestionar. Tienen prohibido indagar sobre qué se hace con el dinero. Qué triste. Vemos claramente que Dios bendice a los que organizan bien el proceso, a los que transparentan bien el proceso, los que se aseguran, cuando detuvieron las ofrendas, se aseguran no ponerse tentación a sí mismos para cumplir al pie de la letra lo que Dios demandó. Ahí hay bendición. En el proceso de hacer eso, la bendición es estar libre de esos problemas. Qué bien se siente. Yo estoy muy contento por la congregación que Dios me ha permitido pastorear. Porque sí preguntan. Y sí quieren saber. Igual están dispuestos a responder. Y cuando me ha tocado hablar con algunos y le pregunto, ¿por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Y no tienen forma bíblica de mostrarlo, se arrepienten. Ándale, así sí dan ganas, ¿verdad? De estar en una congregación. Imagínate, puras cabras locas. Pobres pastores, ¿verdad? Que no entienden la doctrina bíblica y aceptan el que sea y lo dan por cristiano. Por eso están todos malos, demacrados. Dicen que pastor sin panza no da confianza. Como los maestros de educación física, ¿se acuerdan? Todos tienen un patrón, ¿verdad? Los pastores todos encajan en un patrón. Los maestros de matemáticas también, todos se parecían, bien raros todos. No, es bíblico, transparente, claro. Cualquiera puede preguntar, cualquiera puede indagar, no tenemos nada que esconder. Esa es la bendición. Ir a un lugar donde sabes que siempre se van a aclarar las cosas, que siempre todos se esfuerzan por hacerlo claro y transparente. Esa es la bendición. No estés esperando que Dios te recompense con algo, ¿verdad? Ya hice todo transparente, ¿qué me va a dar Dios? Ya te lo dio. Irte a la cama tranquilo. Alguien pregunta, ¿qué está pasando? Ahí están los registros. Esa es una bendición enorme. Pobres de los que ocultan cosas. Y luego andan ahí alguien preguntando y ellos mismos están sufriendo y torturándose. Quizás ya se dieron cuenta, quizás me van a descubrir. Imagínate el infierno que es vivir así, teniendo miedo de que descubran que hiciste algo mal. No se lo deseo a nadie. La claridad, la transparencia, una organización eficiente es una enorme bendición. Y tenemos mucho que agradecer en Árbol Plantado, ¿verdad? Nos enfocamos todos en ser transparentes, en ser eficientes. Cualquiera puede preguntar lo que estamos haciendo y debemos de dar una respuesta. Y me da mucho gusto saber que aquellos que les preguntan y no tienen respuesta, pues hacen los cambios necesarios para poder hacerlo bíblicamente. Eso da gusto, eso es una enorme bendición. Y créeme, mientras más conozco otras iglesias, más me doy cuenta de la enorme bendición que tenemos nosotros.
Les vamos a informar como quiera más adelante, avanzado un poco más, pero parece que hemos encontrado más iglesias bíblicas. Al parecer otras 5. Nos acercamos a una organización que tiene como objetivo también servir como red de iglesia. Al parecer la organización y nosotros tenemos prácticamente la misma doctrina, estamos de acuerdo en las cosas fundamentales. Tendremos algunas diferencias en lo secundario, pero eso no crea problemas. Y esta organización, al parecer, tiene contactados a otros 5 que tienen prácticamente la misma doctrina que nosotros. Ya vamos a cumplir 10 años y apenas llegamos a un punto en que decimos, parece que al fin encontramos a todos los demás, quizás no todos, pero a más, que Dios también llamó a serles fieles bíblicamente y a trabajar en una iglesia que sea bíblica. Estamos ahora en espera de poder contactarnos y conocernos y ya traeremos más información al respecto. Pero parece ser que al fin, gracias a Dios, encontramos a otros que también está usando Dios para traer el verdadero evangelio en nuestra ciudad. Pero fuera de ahí es un caos, créeme. Tantas cosas que he escuchado, y por eso quise aclararlo, tantas cosas que he escuchado de pastores que engañan, que roban, que tienen doble vida. Parece película de veras cuando descubres lo que están haciendo y no puede ser que sean tan descarados, que sean tan, ¿cómo lo digo de forma amable? No sé cómo de forma amable, pero dices, no tienen vergüenza, que tienen una vida peor que la de un no creyente y son pastores y tienen doble vida. Tanto mugrero que he visto que hacen, que he escuchado, es asombroso. Parece que estamos en la época de los jueces, donde cada quien hacía lo que mejor le parecía, pero seguían diciendo que era pueblo de Dios. Es asombroso, y mientras más veo eso, más agradecido me siento con Dios por árbol plantado. Esforcémonos, mantener este mismo ejemplo que vemos en este proyecto con Moisés, cómo Dios bendice lo que ellos hicieron. Sigamos el modelo que a Dios le agrada, seamos eficientes, organicémonos bien, transparentes, y esforzarnos por cumplir al pie de la letra lo que Dios nos ha encomendado. Cueste lo que cueste, Él proveerá para su obra. Nuestro objetivo es ser fieles. Que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Si Dios quiere, vemos cómo Dios o su presencia vino al templo la próxima semana, al tabernáculo, al santuario. Por lo pronto hoy quedémonos con esto, ¿verdad? Piensa qué tan transparente eres. ¿Qué cosas estás haciendo que no podrías explicar o no podrías demostrar que no hay nada indebido en lo que estás haciendo? ¿Qué cosas estás haciendo que no tienes un fundamento bíblico para lo que haces? Y si encuentras un área así, ponte a cuentas rápido, arréglalo, transparéntalo lo más pronto que puedas, por tu propio bien y para glorificar a Dios. Que vamos a orar, Señor. Le damos muchas gracias por tantas bendiciones, por tu misericordia, por todo lo que podemos disfrutar, Señor, en esta congregación, con todos aquellos que tú has traído, según tu soberana voluntad. Gracias, porque podemos ver que cada uno de los que se congregan, Señor, está buscando conocerte más, está buscando aprender de ti y están dispuestos a obedecerte. Gracias por el milagro, Señor, de la conversión en aquellos que no te conocían y por el milagro de ver que les abriste el entendimiento, todos aquellos que hemos dejado doctrinas erróneas que antes dábamos por seguras, por certeras, pero que a la luz de tu palabra, Señor, fue claro que estaban equivocadas. Gracias, porque tenemos a muchos hermanos en Cristo entre nosotros que se esfuerzan por ser claros, transparentes, por asegurarse que lo que hacen tiene un fundamento bíblico, que nadie podría reprocharles de algo indebido porque se han esforzado en ser obedientes. Concédenos, Padre, ser cada vez más eficientes, organizarnos cada vez mejor, encontrar cada vez mejores formas de transparentar todo lo que hacemos, que todos sepamos entre nosotros y cualquiera puede preguntar, cualquiera puede indagar, investigar y no se le ocultará nada porque no tenemos nada que ocultar.
que podamos vivir con esa tranquilidad, esa confianza en que todos nos estamos esforzando por hacer lo correcto y que todos estamos dispuestos a aceptar que nos hemos equivocado si se nos muestra con la Escritura que hemos fallado. Y enséñanos, Padre, a ser diestros en tu palabra, a ser eficientes en no nada más conocer tu palabra, sino saber cómo aplicarla, cómo llevarla a nuestra vida diaria, de manera que podamos aprender a fundamentar nuestras decisiones y nuestras acciones en tu palabra para vivir con una conciencia tranquila. Permítenos seguir teniendo esa enorme bendición de una conciencia limpia en lo que hacemos para ti, una conciencia tranquila, no temer a que alguien descubra algo porque no tenemos nada que ocultar. Señor, concédenos mantener esa transparencia siempre para gloria de tu nombre. Concédenos, Señor, ser fieles obreros que lleguen al grado de ser inútiles, porque según tu palabra, el siervo que hace todo lo que se le pide es un siervo inútil. Muchas veces ni a inútiles llegamos. Por eso te pedimos que podamos ser obedientes, danos la capacidad para obedecerte, para esforzarnos juntos, como ellos, aquellos que has llamado a tu servicio, trabajar en conjunto para hacer las cosas tal como tú las pediste, buscar la perfección en lo que tú ordenaste, todo lo que esté a nuestro alcance para hacerlo tal como tú lo especificaste, Señor, y sentirnos, sabernos bendecidos en el proceso. No esperar una recompensa adicional, sino la recompensa que da una conciencia limpia, una conciencia tranquila, tenernos confianza unos a otros, saber que todos nos esforzamos por glorificarte. Gracias, Señor, porque en tanta dificultad, en medio de tanta maldad, de tanta perversión, nos has dado como un oasis de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu poder. Y podemos venir, Señor, y vernos unos a otros a los ojos, con la frente en alto, porque ninguno tenemos cosas que ocultar. Gracias por esa enorme bendición. Concédenos, Señor, crecer cada vez más en ese sentido para glorificar tu nombre cada vez más. Gracias. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas y respuestas. Tenemos 15 minutos para responder. La sesión de preguntas es hasta el próximo martes. Si ya estás en el grupo, aunque no estés presencial, haz tu pregunta al grupo. Si no estás, ahí está el código para que te agregues. Aquellos que no están en el grupo y están aparte, no presencial, pueden escribir en los comentarios de Facebook o de YouTube. Solamente damos respuesta mientras estamos en vivo. Si tú estás viendo este video y ya no estamos en vivo, ya no le vamos a dar seguimiento a esos comentarios. Por eso la invitación a la sesión de preguntas y respuestas este próximo martes a las 7 p.m. hora de México, del centro. Dedicaremos 1 hora y media para esforzarnos en responder las dudas que presenten. Muy bien, aquí hay una pregunta, voy a empezar a leerla. Dice Pedro Lozano: Pastor Hernán, gracias por aclarar este tema tan delicado. Dios lo bendiga. Gracias. Pastor, ¿será que la administración del dinero, de diezmos y ofrendas, la administra un grupo de ancianos y nunca el pastor? Mira, los cristianos se dividen en al menos 2 posturas, que creo que son las más comunes. Hay quienes consideran que las finanzas deben ser administradas por diáconos, y hay quienes consideran que las finanzas deben ser administradas por ancianos. Hay otros que hablan de una combinación, pero te diré lo que hacemos aquí en Árbol Plantado. Las finanzas son administradas por los ancianos porque si tenemos la tarea de parte de Dios de dirigir a la congregación, parte de esa dirección tiene que ver con dónde se invierte el dinero, ¿verdad? Si queremos que fomentar cada vez más el estudio y estar aquí en las predicaciones y que se oiga bien y que estés con lo que se requiera para poner atención, que estamos trabajando en resolver el tema del calor, que se hace mucho calor y es fácil que la gente se distraiga porque está pensando en el calor que tiene y no en lo que está escuchando. Bueno, desde esa perspectiva, los ancianos deberían de ser quienes destinen, ¿verdad?,
los recursos hacia los proyectos que van a favor de la dirección de la iglesia, en lugar de estar tratando de explicarle a su vez a los diáconos en qué se debería de invertir ese dinero. Y obviamente toda la iglesia, cuando se trata de proyectos grandes, participa para determinar si se hacen o no se hacen. Pero aquí en tu pregunta tú hablas de ancianos y de pastor, pero me parece que esa distinción bíblicamente no existe, ¿verdad? Pastor, anciano y obispo es tres formas de referirse al mismo oficio. Pastor en su relación con las ovejas, las cuida y las alimenta. Obispo, porque la palabra implica supervisión, supervisa la congregación. Y anciano, desde el Antiguo Testamento habla de la dignidad del oficio, ¿verdad? Pero se refiere a lo mismo. Entonces, no hay una distinción entre pastor y ancianos. Algunos distinguen entre los ancianos a un pastor principal y a pastores laicos, por así decirlo, o un anciano principal. Normalmente esa distinción está basada en quién se dedica a la enseñanza. Es normalmente el pastor principal, pero tienen las mismas responsabilidades y las mismas obligaciones, los mismos requisitos. Así que va a depender de cada congregación, puesto que no se especifica en la Biblia quién debiera administrarlo, va a depender de cada congregación en dónde está, o en qué oficio está la administración de las finanzas. Pero tiene que haber transparencia entre, primero, lo asegura la pluralidad de ancianos, no hay un hombre que decide lo que se va a hacer, sino son varios que se tienen que poner de acuerdo, y luego la autoridad de la asamblea, que es en cuestiones de la iglesia, en general de la congregación, tienen la misma autoridad, unos a otros se cuidan. La asamblea, que son todos los miembros de la iglesia, tienen que asegurarse que los ancianos estén haciendo lo correcto y viceversa. Los ancianos supervisan que la asamblea haga lo correcto. Así es como te aseguras que no se pueden esconder las cosas, que nadie puede usar algo, hacer uso indebido de algo sin que otros no se den cuenta. Los ancianos rinden cuentas a la asamblea rinde cuentas a los ancianos, juntos estamos rindiéndole cuentas a Dios. Esa es la forma bíblica de organizarse. Cualquier iglesia que no esté haciendo eso está pecando, porque no está haciendo lo que la Biblia claramente enseña al respecto. Siguiente. Nora Hernández dice: si asisto a una iglesia y no resuelven mi duda respecto a las ofrendas, sino que hay una molestia por preguntar qué debo de hacer. Bueno, para eso está el proceso de Mateo 18. Si tu hermano peca, ve y repréndele estando tú y él solos. Cualquiera que no quiera transparentar las cosas, está pecando contra el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque no quiere ayudar a que la luz llegue a ese lugar, ¿verdad? Que sea visible por todos. No está respetando la autoridad de la asamblea de poder reprender al que lo está haciendo mal. Entonces tú tienes que hablar con ellos directamente, pedirles que expliquen por qué no lo quieren transparentar. No necesariamente puede ser algo malo, pueden decir es que no tenemos orden, está todo desordenado, no hay un registro. Bueno, pues entonces vamos a encargarnos de que haya un orden y que se registre. O sea, no es excusa, ¿verdad? No, es que como no hay registro, pues no tengo nada que mostrarte. No, haz el registro para que puedas mostrarlo. Si encuentras una negativa otra vez, tienes que traer testigos, segundo paso de Mateo 18, 15 al 17. Y si no quieren, pues ya no tienes tu autoridad para convocarlos a los ancianos, porque ellos son los ancianos, ¿verdad? En ese caso lo que se recomienda es que te salgas de esa congregación, puesto que claramente hay un problema con las finanzas que no quieren que sepas. Esto no es cuestión de confianza, de si confías en ellos o no, es cuestión de transparencia y hacer lo que agrada a Dios. Así que tienes que seguir ese proceso. Pero en última instancia, de nada te serviría tener una iglesia donde te aseguran que hablan de Dios y enseñan de Dios y al mismo tiempo no quieren hacer algo tan sencillo como transparentar lo que están haciendo con el dinero. Siguiente, Blanca Solórzano. Quería saber si hay alguna congregación bíblica en Managua, Nicaragua. No lo sé. Lo que hacemos en este tipo de casos es dirigirlos. Hay una página, se llama Directorio de Iglesias, si no me equivoco. No, ya cambiaron el dominio. Busca Directorio de Iglesias Coalición por el Evangelio. Ahí vas a encontrar un listado de iglesias que se supone tienen doctrina bíblica, se supone, porque lo único que haces es responder un cuestionario y dices que estás de acuerdo en los lineamientos básicos de doctrina, ¿verdad? Que no hay apóstoles, no hay pastores. Bueno, eso es lo último que vi, no sé si ya lo cambiaron. Pero quien acepte esos lineamientos doctrinales
me parece que tiene una doctrina saludable. Habría muchas otras cosas que especificar, pero si al menos tiene esos, puede ser una congregación donde vale la pena asistir y ayudar a corregir posibles errores o deficiencias en otros sentidos. Busca directores de iglesias Coalición por el Evangelio y te deja buscar por país, por ciudad, cerca de ti, a ciertos kilómetros a la redonda, y espero que encuentres allí una iglesia donde congregarte. Y son todas, ¿verdad? Muy bien. Eso es todo. No se les olvide, mañana, jueves, se abre el registro para los adolescentes. Eso es para las clases de adolescentes en domingo. Está abierto al público en general. Si te vas a congregar en domingo, te registras. Pero lo estamos poniendo en jueves para que las familias puedan saber con anticipación si sus hijos alcanzaron lugar o no para que los puedan registrar para el domingo. Es decir, como en mi caso, yo tengo 3 hijos, los 2 menores ya están en adolescentes. Entonces, si ellos van a estar en la clase de adolescentes, no deben de ocupar lugar para la reunión general, porque van a estar en su salón. Así que se tienen que intentar registrar mañana. Y si encuentran lugar, yo ya no los registro para el domingo, ¿verdad? Pero si no alcanzaron lugar, pues entonces los registro para el domingo el viernes. Por eso es que el registro para la clase de adolescentes es en jueves, para que las familias puedan reaccionar y determinar si el viernes los registran en la reunión general o no. Si alguien adulto que no tenga la edad de un adolescente se registra, vamos a cancelar su registro para que se desocupe ese lugar y otro adolescente lo pueda ocupar. El peligro que corres es que no vas a estar registrado para el domingo, ¿verdad? Si te registras para la reunión de adolescentes y no eres un adolescente, te vamos a eliminar y no podemos, vamos a hacer el esfuerzo por pasarte a domingo, pero ya está muy difícil. Entonces, no te vayas a equivocar, mañana se registran solo los adolescentes y hasta el viernes, a partir de las 8 de la mañana, se registran para la reunión general de domingo. ¿Hay avisos? Dice, caray, aquí está. Nada más recordarles de las ventas, ¿verdad? El equipo de ventas, ahí están los proyectores, lo que puedes comprar y las ofrendas. Aquel que decide de su propia convicción ofrendar para que esto siga funcionando, ahí está la cajita, ¿verdad? Todo lo que se recauda ahí es para nosotros mismos, ¿verdad? Para que siga funcionando este lugar. Nadie recibe salarios, ni sueldos, ni ofrendas, no porque esté mal, sino porque ninguno queremos ser una carga a la iglesia, ¿verdad? Así que lo que se deposite ahí es para mantener este lugar funcionando, lo de las ventas para las mejoras. Oremos a Dios para que podamos resolver el problema del calor. Ya lo habíamos resuelto, pero luego nos falló lo que tenemos y tenemos que volver a empezar. Entonces, es una señal de parte de Dios, ¿verdad? Hay que volver a examinar ese asunto y darle una solución mejor que la que teníamos. Y bueno, para eso se va a requerir también inversión, que es lo que hemos estado ofrendando, ¿verdad? De ahí se va a tomar. Estamos buscando las alternativas, ahí hay algunas buenas opciones. Oremos para que Dios nos ponga las oportunidades, que nos den unos súper buenos descuentos y que podamos concentrarnos como se debe a la hora que estemos aquí en la enseñanza y no estar batallando por el calor. Es todo. Muchas gracias a todos por estar aquí. Cuídense. Si Dios quiere, nos vemos el próximo domingo.